más te dolió? ¿Te podés acordar? Quiero que, por favor, ya después me vas a entender por qué te planteo esta pregunta. Ok, ahora pregunto. ¿Hay alguien que se anima a contar breve? ¿Cuál fue la disciplina que más se acuerda de su papá? De su papá. A ver, che, mirá. Breve, ¿no? Ok, a ver. No, la primera vez, bueno, y el recuerdo más grande que tengo de él es lo que más me dolió fue que por haber golpeado a uno de mis hermanos que lo había golpeado a mi papá, el castigo fue amarrarme en un limón sin comer un día. Pero sirvió de algo. Ahora aprendí mucho de eso. Oh, hermano, me vas a hacer llorar. Qué disciplina, Dios mío. Es que hubo papi que han sido muy rígidos. Dios mío. Bueno, el mío también. Después hablamos si querés, bueno. Pero hay un otro. A ver, Raimundo. El rey del mundo, Raimundo. Dale. Cuando tendría yo como algunos 6 años, me juntaba con niños más grandes que yo y me acuerdo que no me dejaban ir a la tienda con ellos y pues me invitaron a la tienda, eran bien mañosillos y agarraron unos chicles y hice lo mismo. ¿Agarraron o robaron? Me lo robaron. Me robaron unos chicles y pues yo por seguirles el cuento también. Pero el señor que estaba en la tienda conocía a mi papá y le habló a mi papá, ¿verdad? Y de ahí aprendí a las sílabas, 1, 2, 3. Ahí aprendí a cintarazos. Aquí ¿Y te acordás de eso? todo. Medio duro. Claro. Ok. ¿Habrá alguno más que sabe, Anita? A mí siempre me decía que arreglara mi ropa, que no dejara todo tirado, un desorden total. Y un día me levantó a las 3 de la mañana y sacó todos mis cajones, sacó todo lo de mi closet, lo aventó al piso y a esa hora lo tuve que arreglar hasta que terminara. Aprende. ¿Algún otro, che? Y ya se termina, ¿no? Pues ya no es reunión de testimonio. A ver, ahorita. Estaba en la preparatoria, había dicho que, bueno, me suspendieron 6 meses por haber robado 3 materias, pero yo seguía diciendo que iba a la escuela. Les pedí el dinero para la colegiatura, me lo gasté en ropa, bla, bla. Hasta que mi mamá se dio cuenta que no estaba en clases, porque me encontró en Soriana comprando discos. Le dijo a mi papá lo que hizo, me vio sentada en el sillón, me ignoró, no me dijo absolutamente nada. Me dijo, a ver qué hacemos con este niño. Fue todo, pero es el que más recuerdo y el que más me dolió. O sea, que me ignorara. Uy, justito, no, ningún testimonio más. Este testimonio me viene justo para lo que yo quiero hablar. Apagando más, ¿no? Te lo regalo el micrófono. Yo estaba en la cárcel, pero no por nene bueno ni por guardia cárcel. Y recuerdo a papá venir a visitarme. El abrazo de mi padre fue el cachetazo, mirá que me pegó mi viejo. Tengo herida por todos lados, mi papá. Era un golpeador. Pero el abrazo de él fue lo que más me dolió. Entonces yo quiero llevarte ahora a tu papá celestial. Por eso necesitábamos hablar del papá. ¿Cuál puede ser la disciplina más fuerte que un papá pueda, y en este caso nuestro Padre Celestial, pueda actuar sobre nosotros? ¿Cuál puede ser la disciplina más fuerte de parte de Dios para con nosotros? No hablarte. Ignorarte. Ay, por Dios. Que Dios te ignore. Quiero tratar de mostrarte qué es lo peor que te puede pasar. Generalmente, cuando Dios nos ignora o hace silencio, es porque hubo una desobediencia en nosotros anteriormente.
Eso lo vamos a ver ahora. Lo que sí es cierto es que todo santo tiene su pecado pasado. Y todo pecador tiene su futuro en la mano de Dios. Es decir, que todos nosotros hicimos alguna, eso es lo que te quiero decir, hermano. Todos hemos hecho algo. Y cuando Dios hace silencio en los cielos y no nos habla, es porque seguramente algo hemos hecho. Y a mí lo que me interesa hoy es que podamos descubrir juntos qué es lo que podemos hacer que haga que Dios no nos quiera hablar. Entonces, el tema da para mucho, pero no voy a ser tan breve, tan extenso, por favor. Quiero hablar sobre cuando Dios deja de hablarnos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que queriendo escuchar a Dios, dejaron de escucharlo. Y vamos a mirar esos ejemplos para poder entender la importancia de escuchar a Dios. Que necesitamos escuchar a Dios. En el primer año que falleció mi madre, lo que yo extrañaba eran las llamadas telefónicas, porque ella vivía en Argentina. Y uno es grande, ya, estamos hablando de, ponele 2 años atrás, yo tenía ya 56 años. Y a los 56 años, que todavía quieras escuchar la voz de un ser querido, ¿viste? Ya sos grandote, ¿verdad? Ya creo que ya te salieron algunos pelitos en la barba, ya, bigote, pecho, cuando uno es adolescente, ¿no? Mide la hombría por eso, hermano. Ya a mí se me cayeron los pelos, ¿vale? Yo estoy pegado ya. Sin embargo, todavía había algo que mi corazón anhelaba, era escuchar la voz de mamá. Porque siempre tenía una palabra de Dios, un consejo. Siempre, una mujer de Dios tremenda. Cuando Dios no te habla, es tu mayor desgracia. Cuando Dios no te habla, empezá a entenderlo así, es tu mayor desgracia. Bien, quiero comenzar con hablarles sobre Elí. Elí era un sumo sacerdote. Elí, indudablemente, tenía una experiencia en saber escuchar a Dios. A tal punto que cuenta la historia, cuando ya Elí era viejito, la gente le empezó a traer rumores de lo que hacían sus hijos. Y entonces, él, en cambio de retarlos, en cambio de decirle, se termina, basta. Él dijo, yo estoy escuchando que la gente dice que ustedes, es como si el hijo del pastor, ¿viste?, saliera con todas las chicas de la iglesia y se acostara con ellas. Esto hacían estos 2 bandidos, los 2 hijos de Elí, Ofni y Fineas. Se acostaban con todas las mujeres que podían. Y entonces el rumor, pero él, como sumo sacerdote, no hizo nada. Entonces sucede algo. Ustedes recordarán a Samuel. En ese momento de la historia donde ya Elí es viejo, Samuel era un jovencito. Y como Samuel había sido pedido por Dios, para Dios, Samuel desde muy jovencito, desde muy pequeño, vivía en la iglesia. Por así decirlo, como si viviese aquí en la iglesia. Y un día, Dios le habla a Samuel. Y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y va al sumo sacerdote Elí. Y le dice, sí, ¿qué desea? Y entonces Samuel le dice, no, yo no te llamé. Anda a dormir que yo no te llamé. Se vuelve a dormir y Dios le vuelve a hablar otra vez a Samuel. Samuel, Samuel. Y él se levanta y lo va a ver a Elí otra vez al sumo sacerdote. Y le dice, sí, ¿qué es lo que deseas? Y él dice, no, yo no te
llamé por tercera vez. Y entonces allí Elí, mire lo que era la experiencia de escuchar a Dios. Elí se da cuenta que quien lo estaba llamando a Samuel era Dios. Y entonces mire la experiencia de este anciano, ¿no? De escuchar la voz de Dios. Le dijo, mira, cuando Dios te vuelva a hablar, decile, he aquí tu siervo que te está escuchando. Y entonces Dios te va a hablar. Ay, hermano. Samuel se vuelve a dormir y Dios le habla. Y él le dice, he aquí tu siervo oye. He aquí tu siervo oye. Y Dios le dice, quiero que le digas al sumo sacerdote que él y sus hijos van a morir. Y que se terminó el tiempo de misericordia para Israel. Hermano, ¿qué primera palabra que recibe, pobrecito este profeta? Era terrible. Y entonces él se levanta a la mañana y dice, cuenta la historia, que Samuel se quería quedar en su recámara, no quería salir porque no le quería enfrentarlo al sumo sacerdote y decirle lo que Dios le había dicho que tenía que decirle. Y entonces Elí, el de la experiencia, lo llama y le dice, yo quiero que me digas la verdad. ¿Qué te dijo Dios? Y viste, Samuel, yo me imagino, viste, vos sabés lo que decirle, te vas a morir, viejito. Y se van a morir tus hijos. Y Dios va a entregar a Israel a un pueblo enemigo. ¿Vos sabés lo que es decir eso? Y entonces el viejito, que no tenía ningún pelo de sonso, dice, dime lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo, dice la palabra, le dijo toda la verdad. Era su padre, espiritual, su padre. Y le dijo toda la verdad. Y entonces me llama la atención que este viejito lleno de años dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Esa respuesta. Que sea lo que Dios quiera. Y sucedió ahí nomás. Muere Ofni Fines, los hijos de él, se muere él, y Israel es entregado a nación enemiga. Ahora, lo primero que pudiéramos ver de aquí es alguien que escuchaba la voz de Dios. De pronto, Dios no le habló más. Mire cómo dice esta palabra, 1 Samuel 3:1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Es decir, en los días de Elí. Es decir, que Dios no hablaba con frecuencia, de vez en cuando. Acuérdense que en ese tiempo no estaba la Biblia. Entonces lo que la palabra está diciendo es que en aquellos días, porque había solo tres formas en que Dios podía manifestar su voluntad. Número 1, era a través de los sueños y visiones. Número 2, Urim y Tumim. Y número 3, por medio de los profetas. En el tiempo de Moisés y en este tiempo, solamente podían recibir la revelación a través de estas tres formas. No había otra. Sueños o visiones que Dios le daba a alguien. El Urim y el Tumim, que eran dos piedras que en el efod del sacerdote tenían 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Pero llevaban dos piedras especiales, el Urim y el Tumim, que en realidad, por más que estudies lo que estudies, todos te van a decir, no se sabe cómo el sacerdote, a través de esas piedras, cuando el pueblo quería saber algo, le consultaban al sacerdote, el sacerdote entraba al lugar santo, no al santísimo, al lugar santo, y con esas piedras le consultaba y esperaba una respuesta de Dios. Y entonces el sacerdote después iba y le contaba al que le había hecho la pregunta, le daba la respuesta. Urim y Tumim. Pero en realidad, hermano, no se sabe mucho del Urim y el Tumim. Pero sí sabemos que esta era una segunda forma en que Dios revelaba. Y la tercera es a través de los profetas. Ahora, yo pregunto, si el sumo sacerdote que era Elí no escuchaba la voz de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Qué palabra le podía dar al pueblo si él no escuchaba la voz? Como dice el refrán, ¿no? Hablando del pueblo, ¿no? O de los pueblos. Hermano, los pueblos
son siempre los últimos en ser perjudicados. Son los primeros, perdón, en ser perjudicados. Cuando un gobierno es malo, ¿quién queda lastimado? El pueblo. Por eso el pueblo unido jamás será vencido. En todo lugar, hermano, esa cancioncita se escucha en toda tierra. El pueblo unido jamás será vencido. Y sube otro el poder y sigue diciendo lo mismo. Sube y hermano, pueblo, hay que orar por México. Hablando de eso, ahí tenemos todos los días a la mañana oramos por México. Y voy a hacer un paréntesis, porque hay que orar por México. Las decisiones de Donald Trump de traer la Guardia Nacional y cubrir todo lo que es la zona limítrofe con México, hace que los llamados, ¿cómo le dicen? Coyotes, gracias hermana. Hace que los coyotes no puedan traer la gente para aquí. Ahora le pregunto, ¿usted sabe de qué trabajan, de qué viven los coyotes? ¿Droga? Transportar órganos y transportar personas. Viva, claro. Cuando ese grito, todo. Si eso se corta, ¿qué sucede del otro lado? Ya empezamos a vivir en la frontera, hermano, lo que está pasando. Yo no sé si vos estás actualizado, si escuchás en las noticias, pero lo que está viviendo México en la frontera, las muertes que estamos teniendo es a diario. Lo que pasa es que hay mucho silencio de parte del gobierno, quieren silenciar todo lo que está pasando. Pero está habiendo masacres y lo que va a pasar, y ahora están diciendo, y ahora es, a ver, ¿quién es el que se postula? Y a ese hacerlo desaparecer. Hay que orar por México, porque viene un tiempo muy difícil. Volvamos al tema. No me distraiga más con esas preguntas que me hacen, que me vayan. Lo cierto es, hermano, cuando el hombre de Dios no escucha a Dios, cuando un hombre de Dios no puede saber lo que Dios está queriendo para ese tiempo, imagínate el pueblo. Menos mal que hoy tenemos todo el teléfono rojo, ¿no? Ya ahora no somos los pastores, ya hay tiempo de reyes y sacerdotes donde todos podemos levantar el tubo y preguntarle al Señor. Che, hablando de tubo, el otro día encuentro un video en Facebook de un bandido, ¿viste? Un pastor con un teléfono que le estaba preguntando a Dios y a ver, ¿qué le digo a él? Decirle que está medio gordito, que se comió varios chanchitos, que tiene el pelo blanco, la barba blanca, que parece Papá Noel. Pero hermano, así andaba el pastor con el celular y le estaba dando los mensajes a las personas que según él Dios le hablaba. ¿Sabes cuántos hay de esos que dicen que Dios le dijo, pero Dios no le dijo? Y como la oveja tiene una característica que a veces la oveja no sabe, es media soncita, ¿viste? Decirle, te están hablando, digo, como dijo pastor, a veces no sabe escuchar. Entonces, hoy más que nunca tenemos que aprender que la palabra del Señor no puede escasear, menos en tus oídos. Necesitas aprender a escuchar a Dios. Bueno, aquí vemos aquí. Al segundo que veo es a Saúl. Mire, el primero era un sumo sacerdote. El otro, hermano, el primer rey, Saúl. Y dice la palabra, y Saúl, mire. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. Ni por sueños, ahí está, mira, ni por Urim, ni por profetas. No le contestó. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Saúl para que cuando él le va a consultar, Dios después no le contesta? En el verso 16, creo que es, a ver, le digo en qué capítulo.
A ver si lo podemos encontrar. 16:14 de Primera de Samuel. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Miren, hubo un momento en la vida de Saúl en que dice que el Señor se apartó de él. Esa sí que es la peor desgracia. Que Dios te suelte. Que Dios te entregue, hermano, y encima un espíritu que te atormenta, como lo atormentaba a Saúl. Eso es terrible. Y si ustedes se fijan en el pecado de Saúl, es porque él desobedeció una orden de parte de Dios de aniquilar a los amalecitas. Y él dice que perdonó lo mejor del ganado, lo perdonó al rey, y Dios eso lo tomó como una traición, como una traición. Y entonces Dios se apartó de Saúl. Y fíjense que ahora Saúl va a consultarlo al rey, va a consultarlo a Dios, y Dios no le responde al rey, no le responde. Ahora, Saúl había hecho algo durante su reinado, y es cortarle la cabeza a las que hoy pudiéramos decir que son brujas, adivinas. Les cortó, literalmente les hacía cortar la cabeza. Y hay otra versión que dice que otras adivinas huyeron. Pero miren lo que hace Saúl aquí. Cuando Saúl le consulta a Dios, pero Dios no le responde ni por sueño, ya le expliqué lo que era el Urim y el Tumim, ni por sueño, ni por Urim ni Tumim, ni por sacerdote. Entonces Saúl dijo, me voy a ir a consultar una divina. Y increíble. Saúl, hermano, se vistió, se tuvo que vestir porque donde estaba esa divina de Endor era un lugar filisteo. Donde esta mujer estaba, esta divina estaba, él tenía que pasar por medio del pueblo que lo quería matar. Y aún así, fíjense la necesidad que él tenía de escuchar a Dios, que dijo, me voy a visitar a la divina. Y entonces se fue con dos más y se vistió y entró y entró en contacto con la divina. La divina estaba acostumbrada a trabajar con espíritus inmundos y espíritus de muertos. Es decir, ella estaba acostumbrada a trabajar con mentiras. Porque ustedes saben muy bien lo que es el espiritismo. No es que alguien puede invocar un espíritu y automáticamente el espíritu es el que estamos buscando viene, sino que son espíritus generacionales que vienen con información fidedigna, pero con una información que no proviene de un espíritu que murió. Un ejemplo, alguien que va a la divina y dice, yo quiero saber dónde está mi abuelo. ¿Ok? Entonces hacen un evento de espiritismo, y el medium comienza a invocar a ese espíritu, pero ese que viene sabemos que no es un espíritu real, porque sabemos que los espíritus cuando vuelven a Dios van a dos lugares y de ahí no pueden salir, a excepción de que Dios autorice, como ahora vamos a ver qué pasa con Samuel, que Samuel ya había muerto, el profeta. Lo cierto es que esta mujer, cuando viene Saúl se disfraza para que ella no sepa que era el rey, porque si ella ya dijo, en un momento él le dice, yo quiero que me haga bajar al profeta Samuel. Era el que había muerto. Y entonces ella le dice, tú sabes muy bien que si Saúl, si el rey se entera de que yo estoy me mata. Y entonces le dice, le jura por Dios él, Saúl, y le te juro por Dios, por Jehová de los ejércitos, que nada te va a pasar. ¿Ok? Y ella empieza a vivir. Yo no sé qué habrá hecho. No sé, se prendió fuego, ¿qué hizo? No sé. Pero pasa algo. Ahí está
aparece el profeta Samuel. ¡Ah! Y entonces cuando aparece el profeta Samuel, la mujer, mire, ¿qué le habrá dicho el profeta Samuel? Que ella lo miró a Saúl y dijo, ¡oh, sos Saúl! Y Saúl le dijo, no tengo problema, nada te va a pasar. ¿Qué viste? A mí me interesa qué viste, qué escuchaste. Entonces Samuel le dice, vas a morir. Esa noticia, ¿viste? Te vas a morir. Y otra vez a Israel, ahora Israel va a caer en manos del enemigo. ¡Wow! Es interesante porque es la única vez que aparece un caso como este en la Biblia, en toda la Biblia. Nosotros recordamos cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y estaba con algunos de los discípulos y aparece Moisés y Elías. Moisés y Elías eran dos personajes que también habían muerto, pero que reaparecieron en un momento de la historia. Ahora, lo que sí sabemos que la Biblia dice textualmente, y busqué todas las que te puedas imaginar, versiones que te puedas imaginar, y todas hablan de que era Samuel el que se apareció a la divina del Endor. Y le dijo, dile así, así. Dice que en ese momento, cuando la divina le dice a Saúl en la noticia, dicen que Saúl era un nene así, un nenito así. Dice que cayó a lo largo y no se podía levantar del temor que le invadió en ese momento, porque sabía que la hora de él había llegado. Un hombre que Dios lo había posicionado en un lugar, hermano, pero preferencial, rey, imagínate, rey, y de Israel. Y él escuchaba la voz de Dios, hasta hermano Saúl profetizó. Y todos cantaban y decían, mira, Saúl también profetiza. Ahora había un grupo de profetas y el espíritu de Ezequiel llega a profetizar. Era un hombre que había escuchado a Dios, pero llegó un momento de su vida de desobediencia por no haber prestado atención a lo que Dios le dijo. Vino un castigo sobre él, y el castigo del Padre para él fue: me aparto de vos y te mando un espíritu que te atormente. ¿Qué ocupa en tu alma? ¿Qué lugar ocupa? Mejor dicho, en tu alma hay un lugar. ¿Quién lo ocupa? Porque si es Dios quien lo ocupa, vamos bárbaro. Pero si Dios se retira, ¿vos sabés lo que viene ahí adentro? Espíritus que te van a torturar, porque esa es la esencia de los espíritus inmundos, torturar a la humanidad. La tercera cosa, a ver si me ayudas. Yo sé que se flashea, chico. Hay alguien que escuchaba también a Dios, pero dejó de escucharlo. Miren, dice la palabra Dios, bueno, aquí está la versión Biblia de las Américas, pero dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Estamos hablando de ese tiempo de los padres. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras, le habló a los padres. ¿A qué padres? A aquellos, a los patriarcas. Le habló a los patriarcas por medio de profetas. Pero en estos últimos días, esa palabra tiene que ver con escatos, los tiempos finales, es decir, estos tiempos. En estos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y déjeme, no estoy agrandando o poniendo algo que la Biblia no lo dice, sino cuando pongo entre paréntesis
paréntesis, su máxima revelación, es que, hermanos, nosotros hemos recibido la bendición de poder escuchar la revelación máxima que es Jesucristo. Es Él el que nos enseñó. Y gracias a Él tenemos, bueno, gracias a los apóstoles, tenemos todos los escritos y podemos saber lo que Él nos enseñó. Y hoy tenemos al Espíritu Santo para poder interpretar todo aquello que el Señor dijo. Todo aquello que el Señor nos enseñó. Es decir, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo atrás, de muchas maneras y muchas veces, el pueblo cerró su oído y no escuchó. Hermano, cuando Dios le habla a Israel, y ahí en Malaquías hay varias cosas, al menos encontramos 7 cosas que Dios le dice: vosotros me habéis abandonado. Y el pueblo le dice: ¿y en qué te hemos abandonado? Vosotros habéis olvidado mi nombre. ¿Y en qué hemos olvidado tu nombre? Y cada vez que Dios le está diciendo aquello, ¿cómo no se da cuenta? 425 años, hermano, Dios no le habló a Israel. Desde ese momento en que los padres cerraron los oídos y entonces digan: no me quieren escuchar. No, bueno, ¿qué? 425 años de shalá, de silencio. Dios no le habló a Israel. 425 años. Imagínate que en el cielo, menos mal que en el cielo son diferentes, es diferente el tiempo al nuestro, ¿no? Pero que Dios en el cielo se tome un cafecito y diga: por 5 minutos a este cabezón no le voy a hablar. Pero aquí en la tierra son 50 años. ¡Ah, hermano! Que Dios no te hable por 50 años, por favor. Por favor. Esa sí que pudiera ser tu peor desgracia. Que Dios no te hable. Entonces vamos a empezar a entender a esta altura del mensaje que aquí la clave está en saber escuchar. Y saber escuchar a Dios. Porque claro, podemos escuchar a Dios a través de algún hombre. Pero ese hombre se puede equivocar. Y si ese hombre se equivoca y te manda al bote, entonces más vale que lo escuchemos ahí, por sobre todas las cosas. Bueno, mire, hay algo interesante aquí en Pablo. ¿Ustedes se acuerdan? Pablo era Saulo en ese momento, el persecutor, el persecuta de todos los cristianos de ese entonces. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver la historia de Pablo, la película de Pablo, pero no es que se van a ver una gran película, pero nos puede ilustrar algunas cosas interesantes de la vida de Pablo. Lo cierto es que cuenta la historia en el libro de Hechos que él iba para perseguir y encerrar a algunos cristianos que él sabía que estaban en Damasco, y el Señor se le presenta. Y entonces Pablo le hace una pregunta al Señor y es: ¿qué quieres que yo haga? Mire lo que se le ocurrió a Pablo. Al Señor le vas a decir: ¿qué quieres que yo haga? Cuando vos le decís esas cosas a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más vale que te lave los oídos o te pases el, ¿cómo se llama? ¿Hisopo le dicen? Cotón. Ok, hisopo. Más vale que te metas en hisopo y que te saque todas las heridas. Porque Dios te va a hablar cuando vos le haces una pregunta a Dios. Una de las cosas que estábamos enseñando el otro día en la mañana fue el gran problema cuando venimos a la casa de Dios a orar. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Pasamos toda la hora orando, y no lo escuchamos. ¿Sabe qué dice Dios? Ay, querido, me cansaste. Porque hay para todo hay un tiempo. Pero hay que saber orar y parar y ahora Señor, ahora voy a escuchar. Ya van a ver por qué. Entonces, cuando él le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dios le dice, miren lo que le dice el Señor: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes saber. Dios
día. Y allí te voy a hablar. Ah, hermano, aquí hay astillas para sacar de este árbol, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios nos habla en la iglesia. Pero yo conozco testimonio que Dios le ha hablado a cierta persona en un prostíbulo. Entonces hay un bandido aquí puede decir, ah, pastor, usted me está diciendo que yo puedo ir al prostíbulo a preguntarle al Señor. No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios te puede hablar donde a Él se le da la gana. Eso no es un permiso para ir al prostíbulo para ver si allí Dios te dice que tenés que ser claro que no. Pero yo sé, a mí Dios me habló en la calle y no era por bonito. Es decir, Dios te puede hablar donde Dios quiere hablarte. Ahora, cuando Dios le dice a él, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá. Hermano, dice que 3 días tuvo sin ver. Pero no solo que no veía, sino que hasta que no le impusieron las manos, él no podía entender qué le estaba pasando. Porque él se enfrentó con el Señor. Por eso él dice, yo soy un apóstol, el último, pero soy un apóstol. Porque Dios se me presentó a mí. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Deja que el Espíritu Santo te hable ahora. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Cuando mis niños eran pequeñitos, yo pude escuchar la voz de Dios a través de ellos. También ahora de grandes, ¿no? Por supuesto. Pero cuando eran chiquititos, que apenas balbuceaban, hablando más que nada de Samuel, Dios me habló a través de mis hijos. Dios te puede hablar a través de una canción. ¿Y por qué no? Yo te puedo hablar a través de una película. Con esto no estoy abriendo permiso para que todo el mundo diga, vamos al cine ahora. El pastor dijo que también Dios nos habla. A ver si Dios me habla en el cine. Y empiezan a ir al cine. Lo digo porque siempre hay pícaros, ¿no? En el reino. Pero cuando Dios quiere hablarte, hermano, Dios, quiero que entiendas esto, Dios tiene un lugar. Escucha bien, Dios tiene un lugar. Dios tiene un día y Dios tiene una hora para hablarte. Un lugar, un día y una hora. El problema si vos estás distraído y no estás en el lugar, no estás en el día y no estás en la hora para escucharlo. Entonces, Dios, ¿qué puede hacer? Como buen padre, él dice, este hijo no me quiere escuchar. Ok, bueno, voy a hacer lo mismo que hice con Elí y Samuel. Me voy a buscar otro que me escuche. Voy a hacer lo mismo que pasó con Saúl y David. Saúl no me quiere escuchar, voy a cogerme otro. ¿Y sabe qué hace Dios? Como buen padre. ¿No me quieres escuchar? No, ok. Y Dios le habla a otro. ¿Vos sabés, hermano, lo que implica que Dios no te use porque no te habla? A mí me pasó, Yo tuve un tiempito ahí donde yo quería y no escuchaba nada. Pero lo que pasa es que anteriormente mi desobediencia ha sido grande. Hermano, que no te pase eso. Que vos estés donde Dios te quiere hablar, que vos estés ese día con tu oído limpio, preparado para escuchar. Es que hemos menospreciado la palabra de Dios. Y hoy hay abundancia de palabra de Dios en la tierra. Hay abundancia de hombres y mujeres de Dios que tienen un mensaje que viene del trono del Padre. Hay muchos, gracias a Dios, hay muchos que tienen revelación y palabra de Dios. Pero tus oídos todavía, ¿viste? Hay que limpiarlos. Una de las versiones antiguas dice que Damasco significa lugar de silencio. Bueno, es interesante, creo que es
17 es Isaías 17 habla de la destrucción de Damasco. Es una ciudad que, ojo, ha sido medianamente destruida, pero está en Siria. Y ahora estamos en el tiempo en que va a ser, Dios dice ahí en Isaías capítulo 17, va a ser destruida completamente y va a ser un montón de escombros y nadie la va a levantar, dice el Señor, a través del profeta Isaías. Nadie. Termina si no va a hacer silencio. Damasco. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó Dios a Pablo? A una ciudad para que en el silencio escuchara. A veces hay alabanzas que meten mucho ruido y el ruido no te deja escuchar la voz de Dios. Cuidado, cuidado. Hermano, si hay algo que tenemos que empezar a ejercitar es preparar nuestro oído. Señor, hoy, no es cierto. Hoy, ¿qué tenés para decirme? Hoy. Esa es mi oración todos los días. Señor, ¿qué tenés de nuevo para mí? Ay, qué lindo cuando te cae la palabra y vos te gozás en esa palabra. ¡Wow! ¡Wow! Palabra de Dios que trae dirección, que trae guía, que te trae paz. Pero ¿qué sucede si no la escuchas? Ay, hermano, que Dios te bendiga a través de saber escuchar la voz de Dios. Porque hoy Dios no se toma de un rey, no se toma de... porque nosotros somos reyes y sacerdotes ahora. Elí era el sumo sacerdote. Saúl era el rey, pero ahora vos sos rey y sacerdote. Y Dios te quiere hablar a vos. Esa es la bendición que Jesús nos delegó cuando dijo: es mejor que yo me vaya, para que entonces el Espíritu Santo pueda estar en ustedes, y more en ustedes, y les pueda hablar. Ahora miren esto, ya termino. A ver, voy a hacer otra preguntita. Ya algunos ya la empezaron a leer, pero pregunto. A mí me gusta hacer preguntas. Era de preguntón, no tanto como Manuel, pero era preguntón cuando era chico. ¿Cuántos de ustedes se animan a venir conmigo a la casa del alfarero? A ver, el espíritu me decía agarro algunos. A ver si cacho algunos. A ver, pregunto de vuelta. ¿Cuántos de ustedes se animan a que vayamos imaginariamente, claro está, ahora a la casa del alfarero? Levante la mano. Levante la mano que quiere aprender algo del alfarero. Mira que Dios te está mirando. Y bueno, levantaron todas las manos, viste, yo también. Yo levanto las manos. De corazón, ¿vos querés ir a la casa del alfarero porque hay algo que Dios te quiere enseñar hoy? En la casa del alfarero. Bueno, ya les cuento. En el primer viaje que fuimos a Turquía con mi esposa, Turquía es una nación donde hay mucha alfarería. Son genios los turcos. Entonces, el guía dice: lo voy a llevar a la casa de un alfarero. Y me gustó ahí porque yo enseguida agarré la hojarería. Y lo primero que entré era como una bodega gigante, dividida en fracciones. Y lo primero que cuando vos entras, vos vas a ver las repisas llenas de alfarería. Pero hermano, una alfarería que vos mirás esas obras, unos jarrones gigantes así, y con dibujo, pero con una exactitud en el dibujo. Digo, ¿cómo hicieron esto? Cuadros, otros con cuadros, toda artesanía. Entonces, nos llevan al taller del alfarero. Y yo subí, hace un tiempo atrás era no me olvido del turco este porque tenía el pelo largo, ¿viste? Una colita acá atrás. Y el pelo largo, ¿viste?
agarrada acá. Todo sucio, ¿viste el tipo? Y entramos al taller de él. Y él se sentó. Y tenía una rueda delante de sus pies que él la empujaba así con los pies. Entonces la rueda empezaba a girar a una velocidad. Y él con el pie hacía así, como si fuera un patín, ¿viste? Y rodaba una velocidad. Hace así, saca un poco de pasta de arcilla y la pone ahí. Hermano, ese pedazo de soquete así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le empezó a dar forma. ¡Qué belleza! Yo me senté y mi esposa aquí nos trajeron un cafecito turco y nos pusimos a mirar al tipo cómo trabajó ese jarrón con sus manos. Ok. Pero vos sabés que de verdad, se le echó a perder ahí. Era estaba muy como blandita la chirla, no sé cómo decirle, muy flojita. Y entonces se le cayó cuando iba haciendo la parte del cuello, se le cayó un pedazo y entonces hizo de vuelta y nomás, la puso de vuelta a la rueda. Empezó a tomar velocidad y le daba con el pie y empezó a formar y la formó hermosa. Entonces dijo, en turco, nosotros no sabíamos qué decía, ahora vamos a meterla al horno. Al horno. ¡Ah! Y acuérdate que yo te pregunté si querés venir conmigo a la casa del alfarero. Y entonces la metí al horno. Y evidentemente vos veías que el horno estaba, ¿viste? Estaba para quemar esa pieza. Cuando la saca, no habrán pasado ni 10 minutos, mientras tanto nosotros tomamos el cafecito turco con la negra. Saca antes, para meterla al horno, la mete con una pala, pero una calidad porque hizo así. La sacó la pala tan rápido que la vasija quedó ahí dentro del horno. No se cayó. Digo, qué genio el tipo este. Todo manchado y se limpiaba las manos así, la arcilla, ¿no? Los pantalones. Y entonces viene un señor a que agarra esa vasija y la empieza a pintar. Y le hace un regalo a mi esposa. Un regalito de las cosas que él pintaba. Me habían dicho, ese hombre era un genio, anda por todo el mundo, Italia, por todos lados, haciendo, y le digo a la negra, capaz que eso tiene un valor bárbaro, ¿viste? Guardar. Y la pregunta que queremos hacerle hoy al Señor en la casa del alfarero es, ¿qué parte sos vos en la casa del alfarero? ¿Qué sos vos en la casa del alfarero? A ver. El barro. ¿Quién dijo? Allá está. 9,50. Nosotros somos la tierra, la arcilla, pero sin agua. En la casa del alfarero el agua es la palabra. Nosotros somos la tierra, che. Nada más, no, nada más. Solo la tierra. Eso soy yo. Sí, soy la tierra, nada más. Pero cuando te moja la palabra, empezás a hacer barro. Ahora, las manos del alfarero, déjame decirte, son los 5 ministerios que te tienen que formar, que te van a dar forma. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esas son las manos del alfarero. El agua, que es la palabra, es la que te lavó por dentro y ahora te puede hacer que vos seas una herramienta útil. Los otros días nos fuimos con mi esposa, era para alguien de aquí de la iglesia, queríamos regalarle unos jarritos. Entonces fuimos a comprar unos jarritos para tomar café. Y en esos jarritos de barro, ¿viste? Que tienen un sabor, que tomás un café ahí y con olor a nuestra tierra. Con olor a tierra, qué rico.
¿Será que Dios, después de lavarte con el agua y formarte en un ministerio que sea quíntuple, indudablemente, que tenga los 5 ministerios, que te puedan formar, ¿será que Dios te va a usar entonces? El problema está que si vos no dejás que Dios te forme en la primera etapa, la segunda etapa, cuando te metieron al horno y ya estás durito y saliste deformado, te tienen que sacar y te tienen que romper todo. Y entonces cuando te rompen todo otra vez, el agua bendita te empieza a ministrar. Y ahí empezamos a darle forma para que otra vez, ¿qué preferís? Que en la primera etapa, como le pasó a este alfarero que yo lo vi, que en la primera etapa vio que se deformó y bueno, ahora no le voy a dar forma. Pero hay gente que se resiste a ser tratado por los ministerios. Es más fácil, claro, es más fácil quedarte en tu casa. Buscar una buena predicación, sí, es que se te da la buena, ¿no? Porque si no, te quedas mirando una película de cualquier cosa, o un partido de fútbol, qué sé. Si se te da por buscar, cierto que Dios dijo que Dios te habla en un lugar, a una hora y a un día determinado. Querido hermano, hay muchos clubes evangélicos, y hablo de evangélicos, no hablo de católicos, en nuestra ciudad. Es importante que vos identifiques en primer lugar dónde Dios habla. Quiero decirte que ni se te ocurra pensar que Dios habla donde está la mayoría. Si vos mirás toda la historia, te vas a dar cuenta que la mayoría siempre se equivocó. Si no, te digo, andate allá a Roma, andate ahí frente a la Capilla Sixtina y vas a ver miles y miles de personas. Pero el mensaje que reciben, ay Dios mío, dijo el Papa los otros días, no, otra vez, el infierno no existe. Bueno, pero vamos, no nos vamos a ir. Hablo de iglesias evangélicas, donde aparentemente hay pan, pero no hay pan. Donde son clubes sociales, ¿viste? Donde van tus hijos y le entregan enseguida, pasás, vienen, tomá, querido Juan, una paletita, ¿viste? De ping-pong, para que vayas a jugar allá atrás y te diviertas. Hay juegos, hay salas de televisión. No digo que se esté mal, digo que eso se convierte en una distracción. Pero hermano, ahí no hay palabra, no hay pan. Lo que primero que tenés que hacer es decir, pará, la Biblia dice que yo no me puedo dejar de congregar. Porque cuando vos dejaste de congregarte, justo Dios habló. Y te la perdiste. Te perdiste la bendición, ya pasó. Bueno, pastor, pero ustedes lo tienen en, ¿cómo es? En YouTube, entonces yo recurro y no lo escuchás. No me venga con eso, no lo escuchás. Completo. Nosotros tenemos la página y podemos saber quién entró a ver la página. Eso no sucede con todos los muros de Facebook. Y podemos saber cuánto tiempo estuvieron mirando la página o la predicación. Así que bla bla, a nosotros no. Sabemos cuánto tiempo lo lees y escuchamos un poquito y ya me cansó el argentino este desgraciado. Lo borraron. Pero Dios tenía una palabra. Quizás, hermano, yo no sé, la verdad tendría que ponerme, sería bueno ponerme a medir cuántas palabras digo en una hora de predicación. No tengo idea. Pero vamos a poner 20.000 palabras. Y pero de 20.000 palabras, justo una, dos o tres palabras el Señor tenía para vos. Por no estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el día correcto, te perdiste la bendición. Si vas a ir a la casa del alfarero, anda con una actitud de Señor, haz de mí lo que quieras. Prefiero ahora que
que me trates ahora y no más adelante cuando ya esté en duro y me tengan que romper todo para volverme a hacer otra vez una arcilla en las manos del alfarero. Bueno, termino. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí, otra vez, hay un lugar, te haré oír mis palabras. ¿Identificaste el lugar donde Dios generalmente te puede hablar? Bueno, no dejes de asistir a ese lugar. Puede ser tu pieza, tu habitación. ¿Me ayudan los músicos? ¿Me ayudarán? ¿Tendrán alguna canción del Espíritu que pueda fluir? Miren, hermano. Miren lo que dice la palabra. Escuchen. El que hizo la boca no hablará. El que hizo la boca no hablará. Dice el otro versículo, si Jehová profetiza, ¿quién no profetizará? Ay, hermano, cuando entramos a la casa del alfarero, tenemos que saber que allí vamos a sufrir. Pero quizás ese sufrimiento que Dios está permitiendo en nuestra vida es la forma para que podamos aprender a escucharlo a Él. Nuestros oídos escuchan tantas cosas, tantas noticias, tanta información, tanta bla bla, conversaciones vanas, que nuestros oídos no están acostumbrados a escucharlo a Dios. Que nuestro oído no está acostumbrado para decir, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres decir? Así que quiero invitarte a que puedas empezar a ejercitar desde ahora tus oídos. Otra vez, hermano, inclina tu cabecita por ahí. Cerrar tus ojos, pero no tus oídos. Número uno, yo que vos, yo ya lo hice. Yo que vos, yo le pediría perdón a Dios. Señor, perdón porque de verdad las decisiones en mi vida las tomo yo, ni te consulto. Pedile perdón al Señor, habla con Él, habla con Él. ¿Cuántas veces me quisiste hablar, Señor? ¿Cuántas veces? Y yo no estaba interesado en escucharte. Había otras cosas que me interesaban más. Sé sincero, sé sincera con Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no saber ordenar la mente. Perdóname, Señor, por no saber poner stop a ciertos pensamientos. Perdóname, Señor, porque en esta vorágine de hacer cosas en la vida, ocupo todo mi tiempo en hacer, ignorándote.
Decirle al Señor, Señor, limpia mis oídos. Limpialos, Señor. Están llenos de suciedad. Por favor, Espíritu Santo, limpia nuestros oídos. Hay tanta gente que necesita. Hay tanta gente que necesita escuchar una palabra tuya, Señor. Pero no tenemos nada para dar. Sencillamente porque no te pudimos escuchar. Decíselo vos ahora, a Él, como una oración. Seguí con la cabeza inclinada. Cerrá tus ojitos. No te distraiga, que quizás este es el momento en que justo ahora Dios te quiere hablar. El libro de Cantares habla de una mujer que decía: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, vengo a tu encuentro. Yo dormía. Quizás es la actitud que hemos tenido delante de Dios. Despiertos pero dormidos. Vos necesitas una palabra de Dios. La necesitas. Te puedo asegurar que Padre, como nuestro Padre Celestial, no hay. Él anhela, Él quiere, Él desea hablarnos. A Él le gusta que le escuchemos. Hermano, hermana, buscalo, no menosprecie su palabra. Vamos a ponernos de pie. Los miércoles nosotros tenemos palabra, pero palabra. Estamos estudiando escatología, las cosas que ya van a venir, las cosas que estamos por vivir. Yo creo que hay muchos que pueden estar. No dejes de escuchar la palabra de Dios. El diablo te va a querer distraer con visitas, con actividades, pero tenemos que saber escoger esos tiempos que son del Señor. Como el domingo, viste, en la iglesia. Es tiempo del Señor, no es tiempo tuyo, es tiempo del Señor. Que puedas venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Oro por ti y después cantamos esta canción. Padre, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Juntos
junto con ellos, Señor, quiero llegar a tu trono y decirte, Señor, que de verdad, ay, papá, cuando vos nos hablas, qué lindo que es cuando vos nos hablas. Señor, sabemos que el príncipe de este mundo ha soltado espíritus, especialmente sobre los hijos de Dios, para tapar los oídos, para que no podamos escuchar, Señor, tu voz. Padre, queremos consagrarte nuestros oídos. Y no solamente, Señor, queremos oír, sino queremos escuchar cuando tú nos hablas. Padre, disponemos nuestra alma, nuestro espíritu, para que esa palabra, Señor, sea sembrada en nuestras vidas. Y sea esa palabra, Señor, la que realmente produzca gozo, paz en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las tormentas. Señor, por favor, Dios, ten misericordia de nosotros. Si aquí hay personas que durante muy buen tiempo no te han estado escuchando, Señor, por favor, no los deseches. Y háblale, Señor. Háblanos, que queremos escucharte. Padre, bendigo cada persona en este lugar, cada persona. Señor, que sea tu bendición con ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tómame.